¿Qué sucede cuando una hija echa a su madre bajo la tormenta gritando que no es digna de respirar? Lucía pensó que el dinero le daba el poder absoluto, pero no vio al hombre de blanco que esperaba en la calle. Lo que ocurrió esa noche bajo la lluvia cambió sus vidas de una forma que nadie podrá olvidar. Bajo el sol abrasador de la costa de Chiapas, donde la humedad se pega a la piel como una condena, el destino de doña Beatriz cambió con un grito. Su propia hija, Lucía, vestida con lino importado que brillaba bajo la luz tropical, señalaba la salida de la lujosa hacienda familiar. «No eres más que una mancha en mi carrera, una anciana que huele a pueblo y a miseria», exclamó Lucía mientras lanzaba un billete de 50 pesos al suelo polvoriento. Los amigos influyentes de la joven, herederos de fortunas cafetaleras, rieron mientras la anciana de manos callosas recogía su dignidad del piso. En ese momento, las nubes del Pacífico se cerraron de golpe y una lluvia torrencial, propia de las tormentas mexicanas, comenzó a caer con furia. Beatriz quedó empapada en segundos, abrazando una maleta vieja que contenía apenas 3 mudas de ropa y una Biblia gastada por los años. «No eres digna ni de respirar mi mismo aire. Lárgate de mi vida antes de que llame a la policía», fue lo último que gritó Lucía antes de subir a su coche de lujo. El motor rugió, salpicando lodo sobre el delantal gris de su madre, quien se quedó sola bajo el aguacero que borraba los caminos. ¿Alguna vez han sentido que quienes más aman son los que más fuerte les cierran la puerta en la cara? Dios ve cada lágrima que cae en el barro. Años atrás, en los cafetales de las montañas, Beatriz había trabajado de sol a sol durante 30 años para que Lucía no conociera la escasez. Cada grano de café recogido con sus dedos agrietados se transformaba en los centavos que pagaron la universidad privada en la Ciudad de México y los viajes al extranjero. Beatriz nunca se compró un vestido nuevo, prefiriendo remendar su ropa de manta, con el fin de que su hija tuviera siempre los zapatos de marca que tanto deseaba. Su fe era su motor. Cada noche, de rodillas sobre el suelo de tierra de su humilde choza, agradecía por la salud de su hija. Fue una vida de sacrificios silenciosos, de ayunos voluntarios para que a la mesa de Lucía nunca le faltara el pan ni la carne de primera. Sin embargo, en el corazón de Lucía, el sacrificio de su madre se convirtió en una vergüenza que debía ser borrada para ascender en la alta sociedad de México. La tragedia comenzó cuando la pequeña finca familiar fue confiscada por una deuda que Lucía contrajo usando la firma de su madre bajo engaños. Sin hogar y con la salud debilitada por una tos que no la dejaba dormir, Beatriz buscó refugio en la mansión de su hija, esperando gratitud. Pero Lucía, ahora comprometida con un político local, veía a su madre como un riesgo para su reputación y su futuro matrimonio. Beatriz se quedó sin nada, sin tierra, sin dinero, y lo más doloroso, sin el amor de la única persona por la que había dado su vida entera. En este momento de dolor absoluto, cuando la oscuridad parece ganarle a la fe, es cuando la verdadera justicia comienza a caminar por las calles. Si esta historia toca tu corazón, apoya este mensaje con un me gusta y suscríbete para ver cómo Dios responde al clamor de los humildes. Esa noche, Beatriz se refugió bajo el arco de piedra de una antigua capilla cerrada en un pueblo olvidado. El frío de la montaña calaba hasta sus huesos y el hambre le provocaba calambres dolorosos, pero el silencio de su hija le pesaba más. Se sentó sobre su maleta mojada, abrazando su Biblia contra el pecho como si fuera su único escudo contra la desesperación. En su mente, repasaba los momentos en que acunaba a Lucía de bebé, preguntándose en qué momento el amor se transformó en ese odio tan oscuro. Cerró los ojos, aceptando que esa podría ser su última noche en la tierra, y susurró una última oración pidiendo perdón para su hija. De repente, el sonido de unos pasos firmes sobre los charcos interrumpió la quietud, y un hombre joven se detuvo frente a ella. Vestía una camisa blanca de manta simple, pantalones de lino y sandalias gastadas. Su rostro estaba curtido por el sol, y sus manos tenían cicatrices de trabajo duro.
¿Creen que Dios envía ángeles en forma de desconocidos cuando ya no tenemos fuerzas para seguir? El joven de la camisa blanca no dijo nada al principio, pero sus ojos reflejaban una paz que Beatriz no había sentido en décadas. Sin pedir permiso, se sentó en el suelo frío junto a ella, ignorando los charcos de agua sucia que rodeaban la vieja capilla. Sus manos, aunque marcadas por el esfuerzo, se movían con una delicadeza divina mientras sacaba de un morral de tela un trozo de pan de maíz y una pequeña vasija con agua fresca. Come, Beatriz, que el camino que tienes por delante requiere de todas tus fuerzas y de un corazón ligero, dijo el hombre con una voz que parecía calmar el estruendo de los truenos que aún sacudían las montañas de Chiapas. La anciana, con las manos temblorosas, aceptó el alimento y al primer bocado sintió como si un calor sobrenatural recorriera sus venas, sanando el cansancio acumulado de tantos años de servidumbre y desprecio. El pan no era solo harina, sabía a esperanza, a tierra fértil y a una promesa antigua que ella creía olvidada en medio de su miseria. Mientras ella comía, el joven comenzó a hablarle de las estrellas que se ocultaban tras las nubes, mencionando que cada una tenía un nombre y que ninguna caía sin que el padre lo supiera. Beatriz lo miraba fijamente, notando que, a pesar de la lluvia torrencial que caía a pocos centímetros de ellos, la ropa del carpintero parecía secarse con una rapidez asombrosa, desprendiendo un suave aroma a madera de cedro y flores silvestres del campo. Él no le preguntó por qué estaba allí, ni quién la había echado. Él parecía conocer cada latido de su corazón y cada humillación sufrida en aquella mansión de mármol. Tu hija ha construido una casa sobre la arena del orgullo, Beatriz, y los vientos que soplan hoy son los que revelarán la verdad de su cimiento, susurró él, mientras acariciaba suavemente la Biblia gastada que la anciana sostenía contra su pecho. En ese gesto, Beatriz sintió que el peso de la traición de Lucía se volvía más liviano, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora alguien más lo cargaba junto a ella. El joven sacó de su bolsillo un pequeño objeto que brilló bajo la tenue luz de la capilla, un rosario tallado en madera de olivo, tan sencillo que parecía hecho por un niño, pero con una textura que se sentía viva al tacto. Se lo entregó a Beatriz, cerrando sus manos sobre las de ella, con una firmeza que le devolvió la dignidad que su hija le había robado en la plaza. Este es el símbolo de tu paciencia, madre. Guárdalo, porque llegará el momento en que su madera valdrá más que todo el oro que Lucía cree poseer, le aseguró él antes de ponerse de pie con una agilidad sorprendente. La anciana quiso preguntar su nombre. Quiso saber de dónde venía aquel extraño que la trataba como a una reina en medio de su ruina, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta por la emoción. El hombre solo sonrió, una sonrisa que iluminó el arco de piedra de la iglesia más que cualquier rayo, y señaló hacia el horizonte donde el cielo empezaba a teñirse de un gris más claro. Mañana, cuando el sol despunte sobre los cafetales, ve a la oficina del notario en el centro del pueblo. Hay un documento que ha esperado 40 años para ser leído, le indicó el joven carpintero con autoridad tranquila. Beatriz no entendía cómo un humilde trabajador podía saber de asuntos legales o de testamentos olvidados, pero su alma le decía que cada palabra de aquel hombre era la verdad pura y absoluta. Él comenzó a caminar alejándose hacia la cortina de lluvia, y por un segundo, Beatriz juró ver que el agua no lo mojaba, sino que parecía bailar a su alrededor, respetando su paso. Se quedó sola de nuevo, pero ya no tenía frío. La chaqueta de lona azul que él le había dejado sobre los hombros emitía un calor constante que la arrulló hasta que sus ojos se cerraron en un sueño profundo y reparador. Por primera vez en meses, no soñó con las deudas ni con los gritos de su hija, sino con campos de olivos infinitos y una voz que la llamaba por su nombre con una ternura infinita. Al despertar con las primeras luces del alba, el joven ya no estaba, pero el olor a cedro permanecía en el aire y el pequeño rosario de madera seguía firme en su mano. Beatriz se puso de pie, sintiendo sus articulaciones ágiles como si tuviera 20 años otra vez.
y caminó con paso decidido hacia el centro del pueblo, ignorando las miradas de desprecio de quienes la habían visto ser humillada el día anterior. Al llegar a la oficina del notario, un hombre mayor y de aspecto severo la recibió con una expresión de total incredulidad, sosteniendo un sobre lacrado que parecía haber aparecido mágicamente sobre su escritorio esa misma madrugada. El notario le explicó que un pariente lejano, un tío abuelo que se había ido a España hacía décadas, había fallecido dejando una herencia masiva, una histórica hacienda productora de aceite de oliva en Jaén y una fortuna en cuentas bancarias que Beatriz no alcanzaba a comprender. Todo estaba a su nombre, bajo una condición que el testamento especificaba con claridad: que la heredera fuera una mujer de fe que hubiera conocido el dolor del sacrificio. El abogado mencionó que un hombre joven, con ropa de trabajador y ojos profundos, había traído las pruebas de identidad necesarias apenas una hora antes, asegurando que la justicia de Dios no podía esperar ni un minuto más. Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco al comprender que el extraño de la capilla había movido los hilos del destino a su favor mientras ella dormía. Ahora, la mujer que ayer no tenía dónde caer muerta era la dueña de un imperio que superaba por mucho las ambiciones mezquinas de su propia hija. ¿Es posible que la verdadera justicia siempre llegue de la mano de quienes menos esperamos, justo cuando el mundo nos ha dado la espalda? Si crees que Dios tiene un plan de restauración para tu vida, escribe la palabra justicia en los comentarios. Dale me gusta a esta historia y suscríbete para ser parte de esta comunidad de fe. Mientras Beatriz asimilaba la magnitud de su nueva realidad en la oficina del notario, la noticia de su repentina fortuna comenzó a correr como pólvora por todo el pueblo de San Cristóbal. El abogado, un hombre que antes ni siquiera le habría devuelto el saludo, ahora le ofrecía café en tazas de porcelana fina y ajustaba sus anteojos con nerviosismo ante los documentos oficiales. Beatriz, sin embargo, permanecía en un silencio profundo, con sus manos entrelazadas sobre el rosario de madera de olivo que el joven carpintero le había entregado. No sentía la euforia del dinero, sino una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano, una certeza de que cada gota de sudor vertida en los cafetales había sido contada en el cielo. Señora Beatriz, estos activos incluyen no solo la hacienda en España, sino también varias propiedades aquí en México y una cuenta con fondos suficientes para reconstruir 10 pueblos, explicaba el notario con voz temblorosa. Ella solo asintió levemente, pensando en el frío de la noche anterior y en cómo un trozo de pan de maíz bajo la lluvia había sido más valioso que todos esos millones. Al salir de la oficina, el sol de mediodía golpeaba con fuerza el pavimento, pero Beatriz caminaba protegida por una sombra invisible que la mantenía fresca y serena. Decidió dirigirse a la mansión de su hija, no por venganza, sino para cerrar un círculo de dolor que amenazaba con devorar el alma de Lucía. Al llegar a las rejas de hierro forjado, los guardias que ayer la habían empujado al lodo, ahora retrocedieron confundidos al verla llegar en un coche oficial del consulado. Lucía salió al balcón, con una copa de vino en la mano y la soberbia pintada en el rostro, lista para lanzar otro insulto hiriente ante sus invitados. ¿Todavía sigues aquí, vieja necia? ¿No te bastó con la humillación de ayer para entender que ya no perteneces a mi mundo?, gritó Lucía desde lo alto, provocando las risas de su prometido, el político local que solo buscaba poder. Beatriz no respondió con gritos, simplemente levantó la mirada, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse para todos los presentes. De entre los arbustos del jardín, apareció el joven carpintero de la camisa blanca, caminando con una calma que contrastaba con la agitación del lugar. Nadie sabía cómo había entrado, pero su presencia imponía un respeto inmediato que acalló las burlas de los invitados de la alta sociedad. El joven se acercó a la base del balcón y miró a Lucía directamente a los ojos, una mirada que no juzgaba, pero que desnudaba todas las mentiras ocultas en aquel corazón de piedra. Lucía sintió un escalofrío repentino, un vacío en el estómago que le recordó los cuentos que su abuela le contaba sobre la justicia que llega sin avisar.
El aire que respiras hoy, Lucía, es el mismo que le negaste a quien te dio la vida. Recuerda que nada de lo que ves te pertenece realmente, dijo el carpintero, con una voz firme que resonó en cada rincón de la propiedad. En ese instante, un viento seco sopló desde las montañas, y los adornos de lujo de la fiesta comenzaron a caer uno a uno, como si la misma tierra rechazara la falsedad de aquella celebración. Beatriz entró a la casa, pasando por delante de su hija que se había quedado muda y pálida como la cera, y se dirigió directamente al estudio donde estaban los registros financieros. Con la autoridad que le otorgaban los nuevos documentos, reveló ante el notario y la policía, que acababa de llegar, las pruebas de las firmas falsificadas y los desvíos de fondos que Lucía había realizado. El prometido de Lucía, al ver que su reputación corría peligro y que su futura esposa estaba a punto de enfrentar la ruina legal, no dudó en darle la espalda de inmediato. «No puedo estar vinculado con una estafadora que le roba a su propia madre», declaró el hombre, retirándose de la mansión sin mirar atrás, dejando a Lucía sola en medio de su propio desastre. Los invitados, como sombras que huyen de la luz, desaparecieron rápidamente, dejando el gran salón vacío y silencioso, solo habitado por el eco de las antiguas traiciones. Lucía cayó de rodillas sobre la alfombra persa, sollozando no por arrepentimiento, sino por el miedo a perder la vida de lujos que tanto le había costado construir sobre el dolor ajeno. Beatriz se acercó a ella, pero no para levantarla, sino para colocar sobre la mesa el rosario de madera que el joven le había dado en la capilla. «Este es el verdadero peso de la vida, hija mía, no el oro que intentaste robarme usando mi propia firma», dijo Beatriz con una tristeza infinita en sus ojos. En la esquina del salón, el joven carpintero observaba la escena en silencio, apoyado contra el marco de la puerta de madera fina, sosteniendo una linterna que brillaba incluso bajo la luz del día. Lucía, al ver al hombre, sintió que su alma se quebraba, pues en su rostro vio el reflejo de todas las veces que ignoró al necesitado y humilló al humilde. La situación legal era crítica. La auditoría reveló que Lucía no solo le había robado a su madre, sino que había contraído deudas masivas con prestamistas peligrosos para mantener las apariencias. La mansión, la galería de arte y hasta sus joyas estaban a punto de ser embargadas por el Estado debido a la malversación de fondos públicos que su prometido le había ayudado a encubrir. Beatriz tenía el poder de salvarla o de dejar que la ley siguiera su curso, enviando a su propia hija a una prisión federal por muchos años. El silencio en la habitación era tan pesado que podía cortarse, mientras Lucía esperaba la sentencia de la mujer a la que ayer le había dicho que no era digna de respirar. Beatriz miró al carpintero, buscando una señal, y él simplemente señaló hacia el horizonte, donde el sol empezaba a descender, recordándole que el perdón es una decisión diaria, no un milagro instantáneo. ¿Qué harían ustedes si tuvieran en sus manos el destino de alguien que les hizo tanto daño, sabiendo que la justicia de Dios ya ha comenzado a actuar? A veces el mayor castigo no es la cárcel, sino tener que enfrentar la verdad frente al espejo. Si crees que el perdón es la herramienta más poderosa de un cristiano, deja un amén en los comentarios. Dale me gusta a esta historia y suscríbete para no perderte la continuación de este juicio divino. La tensión en el salón era insoportable, un silencio que pesaba más que las paredes de piedra de la mansión. Lucía permanecía en el suelo, con el rostro oculto por sus manos, mientras los oficiales de la policía mexicana esperaban una señal de doña Beatriz para proceder con el arresto. Beatriz miró el rosario de madera sobre la mesa y luego levantó la vista hacia el rincón, donde el joven carpintero seguía de pie. El hombre de la camisa blanca no decía nada, pero su sola presencia parecía llenar la habitación con una luz que desnudaba todas las intenciones. Él dio un paso hacia adelante, y sus sandalias resonaron suavemente sobre el mármol, un sonido humilde que apagó el eco del lujo que antes reinaba en aquel lugar. El joven se acercó a Lucía, y con una compasión que nadie en esa sala comprendía, puso una mano sobre su hombro caído. No hubo un milagro de desaparición, ni un rayo del cielo.
Simplemente, bajo ese contacto, el llanto desesperado de la joven se transformó en un sollozo de pura vergüenza. Justicia no es destruir lo que está roto, Beatriz, sino permitir que la verdad limpie el camino para una nueva construcción, dijo el carpintero, con esa voz que calmaba las tormentas. Beatriz comprendió el mensaje de inmediato y se dirigió a los oficiales con una voz firme que no admitía réplicas. Les informó que no presentaría cargos criminales esa tarde, pero con una condición innegociable. Lucía debía entregar cada propiedad, cada joya y cada peso obtenido mediante el engaño. La joven levantó la cabeza, con los ojos rojos, sin poder creer que la madre a la que había echado bajo la lluvia ahora le otorgaba una libertad que no merecía. Te quedas con lo que traías puesto el día que naciste en la choza, hija mía. Tu dignidad y tus manos para trabajar, sentenció Beatriz. Lucía aceptó en silencio, sabiendo que el perdón de su madre era un regalo más pesado que cualquier sentencia de prisión, porque la obligaba a mirar el vacío de su propio orgullo. El joven carpintero sonrió levemente y comenzó a caminar hacia la salida de la mansión, deteniéndose solo para recoger su pequeña caja de herramientas de madera. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Beatriz y le entregó una pequeña llave de hierro oxidada que no pertenecía a ninguna puerta de esa casa. Esta llave abre la vieja bodega de la finca que ahora te pertenece en Jaén. Allí encontrarás lo que realmente sembraste hace 40 años, le susurró al oído. Beatriz sintió un escalofrío de paz recorrer su espalda, y cuando parpadeó para agradecerle, el hombre ya se había perdido entre los árboles del jardín. No dejó rastro, solo el aroma a cedro recién cortado y una sensación de que el orden natural de las cosas había sido restaurado por una mano invisible pero poderosa. Lucía observó la silla vacía donde solía sentarse su prometido y comprendió que el poder que tanto anhelaba se había desvanecido como el humo de una fogata en la sierra. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras los volcanes, Beatriz comenzó el proceso de traspaso de todos los bienes a una fundación benéfica que ella misma dirigiría. No quería vivir en esa mansión llena de recuerdos amargos. Prefería la sencillez de la tierra que siempre la había alimentado y cuidado. Lucía fue llevada a una pequeña habitación en la parte trasera de la propiedad, la misma donde antes dormían los empleados a los que ella tanto despreciaba. Allí, sobre una cama de madera sencilla, encontró una muda de ropa de manta y un par de sandalias iguales a las que usaba el carpintero. El cambio no fue mágico. Lucía pasó la noche en vela, enfrentando el silencio de su propia conciencia y el peso de sus decisiones pasadas. Beatriz, por su parte, se sentó en el porche de la casa, mirando el horizonte y sintiendo que, por primera vez en su vida, el aire era realmente puro y compartido con Dios. La noticia del perdón de Beatriz escandalizó a la sociedad local, que esperaba ver una ejecución pública de la joven traidora. Pero Beatriz sabía que la verdadera transformación no ocurre en los tribunales, sino en la soledad de un corazón que lo ha perdido todo para encontrarse a sí mismo. Ella decidió que su hija trabajaría como asistente de limpieza en el nuevo centro para ancianos, ganándose cada peso con el sudor de su frente, tal como ella lo hizo durante 3 décadas. La arrogancia de Lucía empezó a agrietarse bajo el peso de la realidad, y cada vez que veía el rosario de madera sobre el altar de la pequeña capilla, recordaba al hombre de blanco. El carpintero no había castigado a nadie, pero su presencia había hecho que el mal se devorara a sí mismo, dejando solo la semilla de una posible redención. ¿Es el perdón un acto de debilidad o la demostración más grande de poder que un ser humano puede ejercer sobre sus enemigos? A veces, dejar que alguien viva con la verdad de sus actos es el juicio más profundo de todos. Si crees que la misericordia de Dios es capaz de transformar hasta el corazón más duro, dale me gusta a este video y suscríbete para ver cómo termina esta historia de fe y restauración. Los días en la hacienda de San Cristóbal se volvieron lentos y pesados, pero con una cadencia distinta bajo la dirección de doña Beatriz. La mansión, que antes era un monumento a la vanidad de Lucía,
comenzó a transformarse en un refugio para aquellos que el mundo había olvidado en las esquinas de los pueblos. Lucía, despojada de sus sedas y de su perfume francés, vestía ahora un sencillo huipil de algodón y sandalias de cuero crudo. Su tarea diaria comenzaba antes del amanecer: limpiar los largos pasillos de piedra, lavar las sábanas de los ancianos y servir la comida a quienes ella misma, meses atrás, habría mirado con asco. Al principio, sus manos se llenaron de ampollas y su espalda crujía por el esfuerzo, pero cada vez que intentaba protestar, la imagen del carpintero en la capilla volvía a su mente como un recordatorio silencioso de que su vida se mantenía en pie solo por una gracia que no merecía. Beatriz observaba a su hija desde la distancia, con el corazón apretado por una mezcla de dolor maternal y la firmeza de quien sabe que el alma necesita ser pulida para brillar. No había comodidad en el castigo, pero sí una profunda pedagogía en el servicio. Un martes por la tarde, mientras el calor húmedo de Chiapas apretaba los pulmones, una de las ancianas de la fundación, doña Carmen, comenzó a toser con violencia en el patio central. Lucía, que estaba fregando los azulejos cercanos, soltó el cepillo y corrió hacia ella, sosteniéndola entre sus brazos para que no cayera al suelo. En ese momento, algo dentro de la joven se quebró. Al sentir el peso frágil de la mujer y el calor de su piel arrugada, Lucía recordó las manos de su madre trabajando en los cafetales. Por primera vez en muchos años, las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de autocompasión, sino de una empatía genuina que empezaba a brotar en el desierto de su espíritu. De pronto, un hombre apareció en la entrada del patio, caminando con la parsimonia de quien conoce todos los rincones del tiempo. Era el joven carpintero, cargando sobre su hombro una viga de madera robusta, como si estuviera allí para reparar alguna estructura dañada de la vieja casona. Se detuvo frente a Lucía y la anciana, y con un gesto de infinita ternura, sopló suavemente sobre el rostro de doña Carmen, cuya tos cesó de inmediato, reemplazada por un suspiro de alivio profundo. El joven miró a Lucía a los ojos, y ella, bajando la cabeza, no pudo sostenerle la mirada debido a la pureza que emanaba de aquel trabajador humilde. El servicio es el único camino que devuelve el aire que le robaste a los demás, Lucía. Sigue limpiando, no solo el suelo, sino los rincones de tu propio orgullo, dijo el hombre con una voz que sonaba como el murmullo de un río de montaña. Beatriz se acercó al grupo, sintiendo la presencia del joven como una bendición que llenaba el aire de aroma a pino y resina. Ella sabía que la transformación de su hija no sería rápida, que las deudas del alma se pagan con la moneda de la constancia y el silencio. El carpintero dejó la viga de madera en el suelo y sacó de su bolsa una pequeña herramienta de metal, entregándosela a Beatriz con una sonrisa cómplice. Usa esto para abrir el cofre que dejaste en la bodega de Jaén. El tiempo de la cosecha ha llegado y no puedes retrasar más tu viaje, le indicó con autoridad tranquila. Lucía escuchó las palabras y por primera vez no sintió envidia del destino de su madre, sino una extraña paz al saber que ella misma aún tenía una oportunidad de redención en aquel rincón olvidado del mundo. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía besar las cimas de los volcanes, Beatriz y Lucía se sentaron a cenar juntas en la cocina de la fundación. No hubo manteles de lino ni cubiertos de plata, solo tortillas hechas a mano, frijoles negros y la verdad desnuda entre las dos. Lucía tomó la mano de su madre, cuyas grietas ahora le parecían mapas de un amor infinito, y le pidió perdón sin esperar nada a cambio, ni dinero ni herencia. Beatriz la abrazó en silencio, dejando que las lágrimas de ambas sellaran un pacto de perdón que los abogados nunca podrían redactar. En la esquina de la habitación, la pequeña llave de hierro y el rosario de madera brillaban con una luz propia, recordándoles que aunque el pasado fuera oscuro, el presente estaba iluminado por el carpintero que nunca las abandonó. La noticia de que doña Beatriz partiría pronto hacia España para reclamar la hacienda de Olivos generó un nuevo revuelo, pero ella ya no era la mujer temerosa que buscaba aprobación. Se preparó para el viaje llevando consigo solo lo esencial:
dejando la fundación de Chiapas en manos de un consejo de ancianos y permitiendo que Lucía continuara su labor como una empleada más, sin privilegios. El joven de blanco apareció una vez más en el muelle del pueblo, justo antes de que Beatriz subiera al transporte que la llevaría al aeropuerto. No dijo una palabra, solo levantó su mano derecha en señal de despedida, y en la palma de su mano, Beatriz vio una marca que no era de una herramienta, sino de un amor que había dado la vida por todos. Con esa imagen grabada en el alma, la anciana emprendió su vuelo hacia una nueva vida, sabiendo que la verdadera riqueza es el perdón que se vive día tras día. ¿Alguna vez han sentido que Dios les quita todo lo material solo para devolverles la capacidad de amar de verdad? A veces la mayor bendición es quedarnos sin nada para darnos cuenta de que lo tenemos todo. Si crees que el trabajo honrado y el perdón pueden sanar las heridas más profundas de una familia, apoya esta historia con un me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir qué encontró Beatriz en las tierras de España. El aire de Jaén, en el corazón de Andalucía, era seco y olía intensamente a tierra roja y a la resina de millones de olivos que se extendían como un mar plateado hasta el horizonte. Doña Beatriz llegó a la entrada de la histórica hacienda La Misericordia, sintiendo que el corazón le latía con una fuerza que no correspondía a sus años. El portón de hierro, devorado por el óxido de 4 décadas de abandono, cedió con un gemido que pareció un suspiro de alivio de la propia tierra. Al entrar, la anciana no vio el descuido de los jardines ni las paredes desconchadas de la casona señorial. Vio los rostros de sus antepasados y el eco de una promesa que el joven carpintero de Chiapas le había susurrado antes de partir. Caminó por el sendero principal, sosteniendo la pequeña llave de hierro oxidado que el extraño le había entregado, sintiendo que cada paso era un acto de justicia contra el olvido. La casa, aunque imponente, se sentía vacía de vida humana, pero llena de una presencia espiritual que la envolvía como un manto protector en medio de la soledad. Beatriz se dirigió directamente hacia la parte trasera de la propiedad, buscando la vieja bodega de piedra de la que habló el joven de blanco. Al encontrarla, se dio cuenta de que la estructura estaba casi oculta por enredaderas salvajes que parecían custodiar un secreto sagrado. Con las manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura. El mecanismo, que debió estar trabado por el tiempo, giró con una suavidad sobrenatural, como si alguien lo hubiera aceitado esa misma mañana. Al abrir las pesadas puertas de madera, un aroma profundo a aceite de oliva virgen y a madera de cedro inundó sus sentidos, transportándola de regreso a la capilla de San Cristóbal. Dentro de la bodega, iluminada por finos rayos de sol que se colaban por las grietas del techo, no había montones de oro ni joyas preciosas, sino algo mucho más impactante. Había cientos de ánforas de barro perfectamente alineadas, y en el centro, un banco de carpintería que parecía haber sido usado recientemente, con virutas de madera fresca esparcidas por el suelo. Sobre el banco de trabajo descansaba un sobre de cuero antiguo con el nombre de Beatriz, escrito en una caligrafía firme y elegante. Al abrirlo, leyó documentos que detallaban que la producción de esos olivos no había cesado nunca, gracias a una gestión anónima que depositaba las ganancias en un fondo de reserva para la sierva que regresaría con las manos limpias. Pero lo que más le impresionó fue una pequeña nota escrita a mano que decía: «El aceite que aquí se guarda no es para vender, sino para sanar las heridas de quienes no tienen nada». Beatriz cayó de rodillas sobre el suelo de tierra batida, comprendiendo que el joven carpintero no solo la había salvado de la lluvia en México, sino que había estado preparando su hogar en España durante 40 años. La magnitud del amor divino la dejó sin aliento, una revelación de que Dios nunca llega tarde, sino que trabaja en el silencio de los años para que la cosecha sea perfecta. Mientras Beatriz exploraba la bodega, escuchó un sonido familiar, el golpe rítmico de un martillo contra la madera afuera, en el patio de los olivos. Salió rápidamente y vio a un hombre joven, con una camisa de manta blanca y pantalones sencillos, reparando uno de los bancos de piedra que rodeaban la fuente central. Era él,
El carpintero estaba allí, bajo el sol español, con la misma mirada de paz que le devolvió la vida en la tormenta de Chiapas. No parecía un visitante, sino el dueño legítimo de cada átomo de aire que rodeaba la hacienda. Se detuvo en su tarea, se secó el sudor de la frente con un gesto humilde y le señaló a Beatriz los campos que se extendían a su alrededor. «Mira bien, Beatriz, lo que el orgullo de tu hija intentó quemar, la paciencia de tu fe lo ha multiplicado», dijo el hombre con una voz que vibraba con la autoridad de un rey y la dulzura de un hermano. Beatriz se acercó a él, queriendo besar sus manos, pero el joven la detuvo suavemente, levantándola con una fuerza que le devolvió la dignidad total a su cuerpo cansado. En ese momento, un grupo de lugareños, trabajadores humildes que habían sido explotados por los terratenientes vecinos durante años, se asomó tímidamente por el portón abierto. El carpintero miró a la multitud y luego a Beatriz, entregándole simbólicamente las herramientas que tenía en su mano. Hoy comienza la verdadera cosecha, no la de las aceitunas, sino la de las almas que han tenido hambre de justicia, declaró el hombre de blanco. Beatriz entendió que su riqueza no era para su disfrute personal, sino que había sido nombrada administradora de un refugio de Dios en la tierra. Los trabajadores, al ver la serenidad de la nueva dueña y la presencia imponente del carpintero, sintieron que un ciclo de opresión de siglos se rompía finalmente bajo el cielo de Jaén. Sin embargo, la noticia de la llegada de Beatriz y el misterioso carpintero no tardó en llegar a los oídos de las autoridades locales y de los empresarios que esperaban quedarse con la hacienda por impagos. Un grupo de abogados y hombres de negocios, vestidos con trajes caros que contrastaban con la sencillez del lugar, se presentó en la hacienda esa misma tarde con documentos de embargo fraudulentos. Intentaron intimidar a la anciana, gritando tecnicismos legales y amenazando con usar la fuerza pública para desalojarla antes del anochecer. El carpintero, que seguía trabajando en el banco de madera, ni siquiera levantó la vista, pero su sola presencia creaba una atmósfera de presión que hacía que los hombres de traje comenzaran a sudar excesivamente a pesar de la brisa fresca. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y las estructuras de mentira que habían sostenido esos embargos empezaron a desmoronarse por el simple peso de la presencia de Cristo en aquel patio. Justo cuando el abogado principal levantó la voz para insultar a Beatriz, llamándola vieja analfabeta, el joven carpintero dejó su martillo y caminó hacia ellos con una lentitud que resultaba aterradora para los malvados. No levantó la mano ni gritó, pero cada paso que daba parecía hacer vibrar el suelo de la hacienda con la fuerza de un terremoto contenido. Los documentos que el abogado sostenía comenzaron a volverse amarillos y a deshacerse en sus manos, como si el tiempo los consumiera en segundos, revelando las firmas falsas y las tachaduras ocultas. Los hombres de negocios, presos de un pánico irracional, retrocedieron hasta tropezar, viendo en los ojos del joven un juicio que no era de este mundo. La tierra que pertenece al Padre no puede ser comprada con monedas manchadas de fraude, sentenció el carpintero, y en ese instante los arrogantes huyeron despavoridos, dejando atrás su orgullo y sus mentiras. Beatriz quedó sola con el joven en medio del patio, bajo la luz dorada del atardecer andaluz, que teñía los olivos de un color fuego celestial. El carpintero se acercó a la fuente, tomó un poco de agua en sus manos y la derramó sobre el suelo seco, donde inmediatamente brotó una pequeña flor blanca, símbolo de una pureza que no conocía la muerte. Beatriz comprendió que su papel en esta historia apenas comenzaba y que su hija, allá en México, tendría que enfrentar su propio desierto antes de poder pisar esta tierra sagrada. La paz que sentía era tan profunda que las lágrimas que rodaban por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una gratitud que las palabras no podían alcanzar a describir. El hombre de blanco le dedicó una última mirada cargada de promesas eternas y comenzó a caminar hacia los campos de olivos, desapareciendo gradualmente entre la bruma plateada de los árboles, mientras el sonido de un coro invisible parecía llenar el aire. ¿Creen que Dios prepara lugares de descanso para nosotros mucho antes de que sepamos que los necesitaremos?
La fe no es solo creer que Él puede hacerlo, sino esperar con paciencia, mientras Él construye lo que nuestros ojos aún no ven. Si esta manifestación de la justicia divina ha fortalecido tu esperanza, apoya este relato con un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios «Dios es fiel», para que este mensaje de restauración llegue a quienes hoy se sienten olvidados en su propia tormenta. 2 años habían pasado desde que doña Beatriz dejó las tierras mexicanas para reconstruir su linaje en los campos de olivos de Jaén. La hacienda La Misericordia ya no era una ruina devorada por la maleza, sino un faro de esperanza que empleaba a cientos de familias que antes no tenían dónde caer muertas. Mientras tanto, en Chiapas, Lucía seguía cumpliendo su labor en la Fundación para Ancianos, pero ya no lo hacía por obligación o miedo a la cárcel. Sus manos, antes suaves y adornadas con anillos de diamantes, ahora estaban curtidas por el jabón y el esfuerzo de cuidar a quienes nadie quería ver. Había aprendido que el valor de una persona no se mide por la seda que viste, sino por la ternura con la que sostiene la mano de un enfermo en medio de la noche. Una tarde, mientras doblaba las sábanas blancas en el patio de la fundación, Lucía sintió una presencia que le hizo detener el aliento, un aroma a madera de cedro que no había olvidado. Al levantar la vista, vio al joven carpintero de la camisa blanca apoyado contra una de las columnas de piedra del patio, observándola con una serenidad que le traspasó el alma. Él no había envejecido ni un solo día. Su rostro seguía reflejando esa paz antigua que ella intentó pisotear el día que expulsó a su madre bajo la tormenta. Lucía dejó caer la sábana y, sin pensarlo, caminó hacia él con la cabeza baja, sintiendo que el peso de sus errores pasados finalmente encontraba un lugar donde descansar. Has limpiado bien el suelo, Lucía, pero hoy es el día en que debes aprender a caminar sobre la tierra que tu madre te ha preparado con sus lágrimas, dijo el hombre con una voz que sonaba como el viento entre los cafetales. Él le entregó un pequeño sobre de papel de estraza, cerrado con un sello de cera que llevaba la imagen de una rama de olivo, y le indicó que su tiempo de prueba en México había llegado a su fin. Beatriz, desde España, seguía cada paso de su hija a través de cartas que llegaban sin remitente, pero que ella sabía que eran enviadas por la mano invisible del joven de blanco. La anciana había transformado la casona de Jaén en un centro de espiritualidad y trabajo digno, donde la oración y el sudor de la frente se mezclaban en una armonía perfecta. Sin embargo, su corazón de madre sentía que faltaba la pieza final del rompecabezas de la redención, el reencuentro físico con la hija que un día la dio por muerta. El carpintero, apareciendo en los pasillos de la hacienda española tan de repente como lo hacía en México, le aseguró a Beatriz que la justicia de Dios siempre es completa y nunca deja procesos a medias. El perdón que diste en el salón de la mansión fue la semilla. Ahora verás el árbol que ha crecido en el desierto de su soledad, le susurró el joven antes de desaparecer entre las sombras de los arcos de piedra. Lucía llegó a España en un barco sencillo, sin lujos ni séquito, cargando solo una pequeña maleta y la Biblia que un día su madre abrazó bajo la lluvia torrencial de Sevilla. Al llegar a los límites de la hacienda en Jaén, se detuvo frente al gran portón de hierro, sintiendo que no era digna de pisar aquel santuario de paz y abundancia. Vio a lo lejos la estatua del carpintero con la linterna que su madre había mandado a esculpir y rompió a llorar, comprendiendo que cada olivo que veía era un testimonio del sacrificio de Beatriz. Fue entonces cuando vio a su madre caminando entre los árboles, luciendo una túnica sencilla, pero con una dignidad que ninguna corona real podría igualar. Beatriz se detuvo, sus miradas se cruzaron a la distancia, y el mundo pareció contener el aliento mientras el sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y purificadora. El joven carpintero apareció de la nada justo en medio de las dos mujeres, actuando como el puente viviente entre el pasado de traición y el futuro de esperanza. Tomó la mano de Lucía, que temblaba de arrepentimiento, y la llevó suavemente hacia los brazos abiertos de Beatriz, quien la recibió no con reproches,
sino con un abrazo que borró décadas de amargura. En ese contacto, Lucía sintió que el aire que antes despreciaba ahora llenaba sus pulmones con una pureza celestial, sanando las llagas de su orgullo y su ambición. El hombre de blanco las miró con una satisfacción profunda, sabiendo que su misión de restaurar lo que estaba roto se había cumplido a través del perdón y la paciencia de una mujer de fe. La justicia divina no había consistido en castigar a Lucía con la miseria eterna, sino en permitirle descubrir que la verdadera riqueza es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Esa noche, por primera vez en sus vidas, madre e hija compartieron una mesa bajo el cielo de Jaén, sirviendo el aceite de las ánforas que el carpintero había custodiado en la bodega. No hubo necesidad de muchas palabras, pues el silencio estaba lleno de la presencia de aquel que las unió de nuevo a través de los mares y las tormentas. Lucía comprendió que su madre no era una mancha en su carrera, sino el cimiento de su propia existencia, y que el joven de blanco siempre estuvo allí, incluso cuando ella lo ignoraba. La hacienda, la misericordia, se convirtió en el hogar de ambas, un lugar donde el trabajo no era una carga, sino una ofrenda constante a aquel que camina entre los humildes. La historia de la anciana que fue expulsada bajo la lluvia terminó no con un grito de triunfo, sino con el susurro de una oración de gratitud que se elevó hacia las estrellas. ¿Crees que el perdón tiene el poder de reconstruir incluso aquello que parece irremediablemente destruido por el odio y la soberbia? A veces Dios permite que caigamos al fondo para que nuestra única opción sea mirar hacia arriba y encontrar su mano extendida. Si esta historia de reconciliación y amor maternal ha tocado las fibras de tu alma, apoya este mensaje con un me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios la palabra perdón, si estás listo para dejar atrás las cargas que no te permiten avanzar. La tarde caía sobre los campos de Jaén con una serenidad que parecía detener el tiempo mismo. Lucía caminaba junto a doña Beatriz por el sendero principal de la hacienda, escoltadas por la sombra plateada de los olivos que ahora eran su herencia y su redención. Ya no había rastro de la mujer soberbia que un día despreció a su propia madre. En su lugar, había una paz que solo nace del trabajo honrado y del perdón recibido sin merecerlo. Al llegar a la fuente central del patio, vieron a un joven sentado en el banco de piedra, tallando una pequeña pieza de madera con la paciencia de quien no conoce el apuro. Era el carpintero, el mismo hombre de la camisa blanca que las había guiado a través de la tormenta en México y el desierto del alma en España. Él levantó la vista y les dedicó una sonrisa que iluminó el patio más que el propio sol del atardecer, haciendo que ambas mujeres sintieran un calor reconfortante en sus pechos. El joven se puso de pie y, sin decir una palabra, le entregó a Lucía la pequeña figura que acababa de tallar. Era una paloma con una rama de olivo en el pico, perfecta en cada detalle. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de la verdad que libera el corazón, susurró el carpintero, con una voz que resonaba como un eco celestial en el aire quieto de la tarde. Lucía tomó la figura con manos temblorosas y al tocar la madera, sintió que el último rastro de culpa desaparecía, reemplazado por un compromiso inquebrantable con la vida. El hombre de blanco caminó hacia el portón de la hacienda, deteniéndose un instante para mirar los campos que Beatriz había restaurado con su fe y su esfuerzo. Con un simple gesto de su mano, el viento sopló suavemente, haciendo que el aroma del aceite virgen y las flores silvestres llenara cada rincón de la propiedad como una bendición final. Doña Beatriz se acercó al joven y con los ojos llenos de una gratitud infinita, le agradeció por no haberlas abandonado cuando el mundo les dio la espalda. Yo nunca me fui, Beatriz. Estuve en cada oración que susurraste bajo la lluvia y en cada lágrima que Lucía derramó mientras limpiaba los suelos de la fundación, respondió él con dulzura. El carpintero comenzó a alejarse por el camino de tierra, desapareciendo gradualmente entre la bruma dorada del horizonte, dejando tras de sí una estela de esperanza que nunca se apagaría. Las dos mujeres se quedaron allí, abrazadas, mirando cómo el primer lucero de la noche se encendía sobre los olivares.
recordándoles que la justicia de Dios siempre llega a tiempo. La hacienda, la misericordia, floreció como nunca antes, convirtiéndose en un refugio para todos aquellos que buscaban una segunda oportunidad y el calor de una familia de fe. La historia de Beatriz y Lucía se convirtió en una leyenda en toda la región, un testimonio vivo de que no hay herida tan profunda que el perdón no pueda sanar. Lucía dedicó el resto de sus días a administrar la fundación de su madre, asegurándose de que ningún anciano volviera a sentirse invisible o indigno de respirar. Aprendió que la verdadera grandeza se encuentra en los gestos más simples, en un vaso de agua dado con amor, en una palabra de consuelo y en el respeto por quienes nos dieron la vida. Cada vez que pasaban frente a la estatua del carpintero en la entrada, recordaban que Jesús no es un concepto abstracto, sino una presencia real que camina a nuestro lado. La paz que encontraron en las tierras de España fue el fruto de una siembra de lágrimas, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la compasión diaria. La moral de esta historia es que el orgullo construye muros, pero la humildad y el perdón son los únicos puentes capaces de llevarnos de regreso al hogar del Padre. La presencia de Dios no se manifiesta en grandes espectáculos, sino en la fuerza silenciosa que nos permite pedir perdón y en la mano extendida que nos levanta del lodo. Beatriz nos enseñó que la fe es la paciencia de esperar a que la justicia divina actúe a su tiempo, sin buscar venganza ni perder la esperanza. Lucía, por su parte, nos mostró que nunca es tarde para reconstruir nuestra alma si estamos dispuestos a dejar atrás las ilusiones del ego. Al final, lo que queda no son las mansiones ni los lujos, sino las huellas de amor que dejamos en el corazón de los demás y la paz de una conciencia tranquila. Si esta historia te ha recordado que Dios está presente en tus sufrimientos más silenciosos y que su justicia siempre llega en el momento exacto, apoya este mensaje con un me gusta. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo estas semillas de fe y escribe en los comentarios la palabra Amén, si crees en el poder transformador del perdón de Cristo. Que el ejemplo de Doña Beatriz ilumine tu camino y te dé la fortaleza para enfrentar tus propias tormentas con la certeza de que no caminas solo.